años hemos construido un reloj de arena. Suena nos cuenta cómo lo hemos hecho. Hemos pintado la sal con tiza. Después hemos cogido botellas y echar la sal. Después hemos montado las botellas y después hemos puesto unos palitos. Hemos puesto los palos para protegerlo. Hemos descubierto cosas interesantes sobre los relojes de arena y ahora os lo vamos a contar. Cuando se inventó en el siglo VIII, hace muchísimos años. ¿Quién lo inventó? No se sabe quién lo inventó, pero salen algunos cuadros de pintores famosísimos, muy antiguos. Joel, ¿qué utilizaban antes del reloj de arena? Los relojes de agua, pero se congelaban con el frío y se caían cuando iban en los barcos. Alex, ¿por qué tuvieron mucho éxito? Porque se hacían las fábricas y costaba poco dinero y el material era fácil de consumir. Bryce, ¿cómo cambiaron? Con el paso del tiempo que se fueron haciendo más pequeños, porque si no le cambias en los vasos de las chicas ni en los bolsillos de los chicos. Marco, estaban llenos realmente de arena. No, y también tenían huevos machacados y quemados y unos materiales que se llaman plumos. Pablo, ¿dónde se usaban antiguamente? En la iglesia. En la iglesia, para ver cuánto tiempo hablaba el cura. En las fábricas y en los lugares de trabajo. Lisa, ¿qué relojes de arena hay famosos? Los de Carlomagno y los de Enrique VIII. ¿Por qué? Carlomagno tenía uno de 12 horas. Y el de Enrique VIII era muy lujoso. Y que se pueden utilizar varios relojes a la vez. A veces se emplea un marco para sostener varios relojes de arena. Cada uno con una
sus barcos se llevaba 18 relojes de arena y cada uno de sus pajes estaba encargado de darle la vuelta. Alam, ¿para qué se utilizaban hoy en día? En la cocina, en los juegos de mesa y para decorar. Y para lavarse los dientes. Esperamos que os haya parecido interesante. Gracias.